Hola, soy el doctor Marco Vinicio Umaña Ramírez, especialista en medicina de emergencias. Trabajo en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y vamos a ver una pequeña perla sobre el síndrome colinérgico. Para eso debemos revisar un poco sobre la acción de la acetilcolina. Recordemos que la acetilcolina es, es el principal transmisor para la contracción muscular. Entonces, recordemos que la acetilcolina hace efecto en la membrana postsináptica y luego vuelve en forma de colina a la membrana presináptica. Entonces, esto hace que se produzca la contracción. ¿Quién es el que hace que la acetilcolina, una vez que actuó en la membrana postsináptica, regrese a la presinapsis? La acetilcolinesterasa, que es la que hace que este transmisor pueda de nuevo volver a la presinapsis para volver a ser de nuevamente utilizado. Entonces, ¿en quién ocurre el síndrome colinérgico? Entonces ocurre en los pacientes intoxicados con órganos fosforados. Recordemos que los órganos fosforados son drogas altamente liposolubles que el paciente se puede intoxicar ya sea por vía dérmica, gastrointestinal o respiratoria. La vida media, ¿verdad? Puede ser desde horas hasta días, inclusive hasta 48 días. Son sustancias metabolizadas en el hígado y cruzan la barrera hematoencefálica. También se excretan en forma de metabolitos inactivos en la orina y lo que hacen es una inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa por mediante fosforilación enzimática. Entonces lo que hace es que la acetilcolina, que normalmente debe volver a la presinapsis, no vuelve porque la que le ayuda a volver, que es la acetilcolinesterasa, está inhibida por estas sustancias. Entonces, el paciente va a tener exceso de acetilcolina en la membrana postsináptica, porque la acetilcolina no va a volver o no va a ser reciclada porque la acetilcolinesterasa está inhibida. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que pasa es que el paciente tiene una exposición a órganos fosforados, eso produce radicales libres, estrés oxidativo, también produce peroxidación lipídica de la membrana celular y puede producirse daño celular y muerte. Entonces tenemos varios síndromes clínicos que pueden presentar estos pacientes con intoxicación con órganos fosforados. El más común es el síndrome muscarínico, que ya vamos a ver en qué consiste, hasta un 80% de los pacientes. Posteriormente, el nicotínico, que puede ocurrir inclusive hasta en un 70% de los pacientes, y el que ocurre en el sistema nervioso central hasta un 15% de los pacientes. Entonces aquí tenemos que es cada uno. El más frecuente es el muscarínico, y entonces este paciente va a presentar aumento de todas sus secreciones por estímulo parasimpático. Entonces son pacientes que va a tener todos los efectos del sistema nervioso central parasimpático. Entonces va a tener miosis, vamos a tener sudoración, visión borrosa, lagrimeo, secreciones bronquiales aumentadas, broncoconstricción por lo mismo, vómitos, cólicos abdominales y diarrea, van a tener cialorrea, pueden tener broncorrea, van a tener bradicardia e inclusive algunos pueden tener alteración de la conducción atrioventricular, como bloqueos atrioventriculares. En cambio, los efectos nicotínicos son más de problemas a nivel de musculatura. Entonces vamos a tener, bueno, puede tener taquicardia e hipertensión, pero también va a tener hiperexcitabilidad miocárdica, va a tener midriasis, va a tener fasciculaciones y debilidad muscular, puede tener hiperglicemia e hipercalemia. Y ya el del sistema nervioso central ya es algo más a nivel cerebral. Entonces el paciente va a estar con cefalea, con confusión mental, puede estar agitado, psicótico, inclusive puede tener hasta convulsiones. Ahora, como les dije, el más común es el muscarínico. Entonces existen normotecnias para el diagnóstico del síndrome muscarínico en el paciente con síndrome anticolinérgico. Una de ellas es el SLUTG, que significa, recuerden que estos pacientes van a aumentar todas sus
secreciones corporales por un efecto parasimpático. Entonces van a tener salivación, lagrimeo, incontinencia urinaria, se van a defecar o pueden tener diarrea, van a tener dolores gastrointestinales o cólicos y van a tener vómitos, ¿verdad? O podemos tener la otra normotecnia que es el Dumbbells, ¿verdad? Que es diarrea y crioaforesis. Va a tener a nivel de la orina incontinencia urinaria, puede tener miosis, vamos a tener bradicardia, broncorrea y broncoespasmo, va a tener vómitos, lagrimeo y salivación. Pero vean que todos estos síntomas van con respecto al síndrome, al sistema parasimpático y todo lo que es aumento de las secreciones corporales. Ahora, el síndrome se puede clasificar según la clínica. Entonces tenemos el grado 0, que realmente no es ninguna intoxicación. El grado 1, que vamos a tener una intoxicación leve, ¿verdad? Una intoxicación leve, que ese paciente va a tener algunos síndromes del muscarínico, pero incompleto, ¿verdad? Tenemos el grado 2, que ya es una intoxicación más moderada, que puede tener el síndrome muscarínico o nicotínico, ¿verdad? Y el severo ya es el paciente que ya tiene compromiso cardiovascular, respiratorio o del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces ya ese paciente requiere más de soporte de sus funciones vitales y ya requiere un antídoto y tratamiento sintomático. Y el grado 4 es el que ya es el paciente que se muere por una intoxicación severa. Entonces, recordando un poco, entonces todo ocurre a nivel de la acetilcolina porque no hay, están inhibidas la acetilcolinesterasa, entonces hay exceso de acetilcolina, entonces por lo general los muscarínicos, ¿verdad? Ocurren a nivel pre y postganglionar y podemos verlo por el Slutsche, ¿verdad? Que es la normotecnia. Eh, igual existe el nicotínico, ¿verdad? Que hay exceso de epinefrina, entonces, no, este es el síndrome simpático, perdón, que puede producir hipertensión y taquicardia. ¿Ok? Algunos pueden estar taquicárdicos inclusive. Tenemos el nicotínico que ya es en la unión neuromuscular y ese que va a producir fasciculaciones y problemas musculares y el del sistema nervioso central que va a tener convulsiones y coma. También podemos tener un síndrome intermedio, que ese es el paciente que se presenta 24 96 horas después de la exposición a la sustancia. Entonces, digamos que ese paciente va a presentar debilidad muscular, va a tener hiperestimulación sobre todo los receptores nicotínicos, ¿verdad? Y entonces puede tener disfunción neuromuscular leve. Muchas veces el síndrome intermedio se presenta porque el tratamiento fue inadecuado o se iniciaron tardíamente las oximas, que ahorita vamos a ver qué es, o hay persistencia del órgano fosforado, ¿verdad? Eh, o depende también del tiempo transcurrido entre la ingesta del tóxico y la administración del antídoto, a veces no fue la adecuada. Entonces, estos pacientes van a presentarse con mareos, debilidad muscular, pueden tener calambres y sintomatología muscular vaga, ¿verdad? Entonces, ese puede ser el síndrome intermedio. También podrían tener inclusive parálisis respiratoria aguda, ¿verdad? Pero tienen debilidad a los músculos flexores, como dijimos. Puede tener disminución o ausencia de los reflejos osteotendinosos y pueden tener inclusive lesión de algún par craneal. Ahora, antes de iniciar el tratamiento, también podemos tener este síndrome colinérgico no solo por órganos fosforados, sino que por carbamatos. También son sustancias parecidas, lo único es que los carbamatos son más débiles y producen bloqueo reversible de la acetilcolinesterasa. Entonces, muchas veces presentan una clínica más débil que cuando es por órganos fosforados. Entonces, el tratamiento consiste en descontaminación del paciente, tratamiento del soporte en el paciente crítico y reversión de exceso de acetilcolina en los receptores muscarínicos y reversión de la unión toxina en los sitios activos sobre la molécula de la colinesterasa. Entonces, dentro de lo que es descontaminación, recuerden retirar y destruir la ropa, ¿verdad? Y lavar la piel expuesta al veneno. Eh, Igual el personal de salud siempre debe tener sus medidas de protección, guantes, ropa, lentes, para que no vaya a ingresar o no se vaya a intoxicar. Y en caso de ingestión, muchas veces se puede
Recordar que el lavado gástrico y el carbón activado no están indicados porque tienen muy rápida absorción por nivel gástrico, entonces no vale la pena hacer lavado gástrico y carbón activado en estos pacientes y dar carbón activado. Entonces, con la parte de quitar el exceso de acetilcolina en los receptores muscarínicos, ¿verdad? La droga que nos puede ayudar a esto es la atropina, porque la atropina es un inhibidor competitivo de la acetilcolina en los receptores muscarínicos. Entonces, la dosis es de 1 o 2 miligramos, que eso viene siendo 0,02 a 0,05 miligramos por kilo IV. Más o menos son dosis cada 5 minutos hasta la atropinización. ¿Cuándo es la atropinización? Bueno, hay un dicho que dice que hasta que el paciente esté rojo, seco y loco como una cabra. En realidad esto significa que ya hayan disminuido las secreciones respiratorias, que la frecuencia cardíaca esté más de 80, que haya mejoría respiratoria, que tenga una adecuada presión arterial media, que las pupilas ya no estén dilatadas y que la piel esté seca y el paciente ya no esté sudoroso, ¿verdad? Que haya quitado inclusive el dolor abdominal y la diarrea en caso necesario. Entonces recordemos que hay que aplicar 1 o 2 miligramos de atropina cada 5 minutos hasta que el paciente ya mejore su sintomatología. Es importante recordar que aunque el paciente ya haya sido atropinizado y la sintomatología haya mejorado, eh, estas sustancias tienen circulación enteropática, por lo cual pueden producirse de nuevo la intoxicación. Entonces la atropina debe dejarse en infusión después de la atropinización. La infusión es por 24 horas más o menos a 48 horas y es de un 10 a un 20% de la dosis total requerida para atropinizar cada hora. O sea, del total de miligramos que usted usó para atropinizar a ese paciente, le aplica el 10 al 20% cada hora al paciente. O 0,02 a 0,8 miligramos por kilo por hora. Cualquiera de las dos dosis puede utilizar. Recuerden, nunca se debe suspender abruptamente ni menos de 24 horas porque el paciente si no puede volver a hacer la intoxicación. Y es importante que esto que la atropina solo va a quitar el exceso de acetilcolina, por lo cual solo va a revertir los efectos muscarínicos. ¿Ok? Importante, si el paciente tiene también afectación del sistema simpático, o sea, está taquicárdico, recuerden que la atropina produce taquicardia. Aún así, no es una contraindicación para colocarle a este paciente la atropina. Ahora, ya quitamos el exceso de acetilcolina, ahora vamos a quitar la reversión del tóxico sobre la molécula de colinesterasa para que ésta vuelva a funcionar. Para eso son las oximas y ellas lo que van a ayudar es sobre los receptores nicotínicos. Tienen un efecto pobre sobre los muscarínicos. Entonces lo que hacen es restaurar la actividad de la acetilcolinesterasa. Tienen rápida excreción renal, más o menos una vía media de 90 minutos. Y en infusiones severas se recomienda la infusión continua. Entonces se recomienda la pralidoxima de 1 a 2 gramos, ¿verdad? En niños de 25 a 50 miligramos por kilo intravenosos. Se pueden requerir dosis adicionales según la respuesta clínica y los niveles de colinesterasa que tomemos. Y ella se aplica, ¿verdad? Eh, Igual en bolo de 1 a 2 gramos IV en 30 a 60 minutos. Y se puede pasar cada 4 a 8 horas inclusive. ¿Okay? Eh, si leemos la literatura de la OMS, ella nos recomienda una dosis inicial de 30 miligramos por kilo, seguido de 8 miligramos por kilo por hora por 24 horas, o 30 miligramos por kilo cada 4 horas. Entonces, cualquiera que sea la dosis que usemos, entonces lo que vamos a usar es un bolo inicial y posteriormente dosis cada 4 a 8 horas o seguidas con una infusión. Entonces es importante cómo se usa la prelioxima y también tenemos la obidoxima que se usa 4 miligramos por kilo seguido de 0,5 miligramos por kilo por hora o 4 miligramos por kilo, ¿verdad? Y luego usamos 2 miligramos por kilo cada 4 horas. Ahora, recuerden que las oximas se usan sobre todo cuando hay pacientes con sintomatología nicotínica eh, importante, ¿verdad? Entonces,
Está indicado sobre todo cuando el paciente tiene fasciculaciones, sobrepresión respiratoria, convulsiones, inestabilidad cardiovascular, ¿verdad? Eh, Igual, es importante que las oximas y la atropina son sinérgicos, ¿verdad? Deben darse conjuntamente si se puede dar la facilidad. Entonces, repitiendo un poco la dosis de las oximas, ¿verdad? Se usa un bolo inicial de 1 o 2 gramos la pralioxima IV en 30 a 60 minutos, ¿verdad? Y luego se usa igual 1 o 2 gramos IV en 30 a 60 minutos cada 4 a 8 horas. Y la ovidioxima, ¿verdad? Podemos usarla en dos dosis, 4 miligramos por kilo, ese bolo, y después 0.5 miligramos por kilo por hora. O usamos el bolo de 4 miligramos por kilo y luego 2 miligramos por kilo cada 4 horas. Entonces, acabamos de ver una pequeña perla del síndrome colinérgico. No se olvide de visitar www.resuscitation.com para más cursos y perlas a su disposición. Muchas gracias.